La empleada humilde con una escoba detiene un secuestro y el millonario se arrodilla. Lucía atravesaba los largos pasillos de la mansión Ramírez con su escoba desgastada en mano. El aire frío helaba sus huesos mientras el brillo del mármol blanco reflejaba un lujo que la hacía sentir minúscula. La mansión era un laberinto de ostentación, sus paredes adornadas con cuadros de artistas reconocidos y candelabros que parecían brillar con luz propia. Pero para Lucía, esos lujos eran solo decoraciones de un mundo que jamás podría tocar. Un día cualquiera, un murmuro inquietante interrumpió su rutina. Eran las 3 de la tarde, y el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo profundo. De repente, un grupo de figuras sospechosas apareció en el jardín. Lucía se agachó tras una maceta, sintiendo cómo su corazón latía más rápido. No era la primera vez que veía a alguien merodear por los terrenos, pero estos hombres tenían un brillo en los ojos que la heló. Cuando su mirada se posó en Valeria, la joven heredera que solía jugar en esos mismos jardines, un grito se le atascó en la garganta. Los intrusos se acercaron a Valeria, y una ola de pánico le invadió. Sin pensar, Lucía empuñó la escoba como si fuera un bastón mágico. Corrió, sintiendo cómo el sudor caía por su frente. «Aléjense de ella», gritó, y su voz resonó sorprendentemente fuerte, como un eco en el vacío. Los hombres se dieron la vuelta, confundidos por la figura pequeña y frágil que los desafiaba. Lucía sintió que una fuerza desconocida emergía de su interior. La adrenalina le llenaba las venas y la hacía temblar. El caos se desató. Un golpe sonoro resonó en el aire cuando la escoba impactó en el cuerpo de uno de los hombres. Lucía nunca había imaginado que pudiera ser tan valiente. Se moría rápido, casi bailando entre los intrusos, mientras Valeria se refugiaba detrás de ella. Un grito desgarrador resonó en el jardín, y el sonido alertó a César, el dueño de la mansión, que corrió hacia la escena con la desesperación marcada en su rostro. Cuando César llegó, sus ojos se encontraron con los de Lucía. La incredulidad en su mirada era evidente. Sin pensarlo, se arrodilló ante ella, asombrado por la fuerza que había mostrado. «Gracias», exclamó, y la mezcla de gratitud y orgullo en su voz llenó el espacio con una energía intensa. Lucía se sintió en el centro de un torbellino de emociones. Por un instante, comprendió que era más que una simple empleada. Todo parecía calmarse, pero en su interior, Lucía intuía que había algo más detrás de ese intento de secuestro. Los secretos de César Ramírez podrían salir a la luz, sacudiendo la vida de todos en la mansión. Con el corazón latiendo con fuerza, su mirada se posó en una puerta cerrada que pocos conocían. «¿Qué habrá detrás?», se preguntó, con un escalofrío recorriendo su espalda. Mientras la tarde se oscurecía, Lucía sabía que su destino se había entrelazado con el de César de una manera que jamás imaginó. Esa misma noche, un nuevo capítulo se abriría, y los secretos de la mansión prometían cambiarlo todo. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Mientras la tarde se oscurecía, Lucía sintió que su corazón aún latía con fuerza. La adrenalina en sus venas la mantenía en alerta. César, arrodillado ante ella, parecía desbordar una mezcla de gratitud y desconcierto, pero el bullicio en su interior era más fuerte que los aplausos mudos que la rodeaban. La mirada del millonario se oscureció de repente, como si algo lo hubiera golpeado. Un estruendo resonó en el aire cuando una puerta se abrió de golpe. Era la entrada principal de la mansión, y dos figuras emergieron de la penumbra. Lucía reconoció de inmediato a Agustín, el abogado de César, y a Estefanía, la esposa del magnate, pero lo que vislumbró detrás de ellos la dejó helada. Un hombre encapuchado, sosteniendo una pistola que brillaba con la luz tenue del atardecer. «No se muevan», gritó el intruso con una voz grave. Todo se congeló. La belleza de la mansión ahora era solo un telón de fondo para el horror que se desataba. El rostro de César palideció,
y Lucía sintió que el nudo en su garganta crecía. ¿Qué quieres?, balbuceó César, levantando sus manos en señal de rendición. Lucía no podía apartar la vista de la pistola. El sudor empapaba su frente, y de repente, el recuerdo del escuadrón que había intentado secuestrar a Valeria regresó a su mente con fuerza. «No hay tiempo para explicaciones», dijo Agustín, su voz temblorosa. «Ellos saben lo que guardamos en esa habitación». El misterioso hombre avanzó, su mirada se centró en César. «Siempre supe que estabas escondiendo algo, Ramírez. Hoy la verdad saldrá a la luz». César, lleno de angustia, miró a Lucía. «Corre, ve por ayuda». Pero algo en los ojos de César le hizo dudar. Algo más grande estaba en juego aquí, algo que iba más allá de este momento. «¿Qué guardan?», preguntó Lucía, sintiendo que la valentía comenzaba a desvanecerse. Esa pregunta cambió el ambiente, como un trueno estruendoso después de una tormenta. El hombre encapuchado sonrió, un gesto frío y calculador, y la tensión se palpaba en el aire. «Guardan el pasado de este lugar, la conexión con el crimen que lo construyó, y hoy eso se acaba». Lucía, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor, recordó aquel misterio de la puerta cerrada que había observado antes. «César», gritó, «¿qué hay detrás de esa puerta?». César, su rostro lleno de horror, pareció encajar la pieza del rompecabezas. No puedes saberlo», balbuceó, pero el intruso lo interrumpió. «Silencio, me dejas sin opciones, o hablas o se desatará el caos aquí mismo». Con cada palabra que pronunciaba, la tensión aumentaba. Lucía sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. No solo se trataba de Valeria. No era solo un intento de secuestro. Era el desenlace de un juego mucho más oscuro y complejo que había estado oculto al ojo público. Pero cuando César tragó saliva, un sonido estridente interrumpió la escena. La alarma de la mansión empezó a sonar, llenando el lugar de un sonido aterrador. El hombre encapuchado se volvió hacia la entrada, sus ojos llenos de pánico. «Maldición, no tenía que pasar esto». Y en ese instante un sonido aún más fuerte resonó. Un golpe seco y el suelo tembló. Pero lo más asombroso fue ver a Estefanía cambiar de actitud. «No podemos seguir así, César. Ellos ya lo saben todo. Lo que ocultamos no podemos dejar que caiga en sus manos», gritó, con un fuego en su mirada que resonaba como un eco de secretos oscuros. Lucía quedó paralizada. El panorama se tornó incierto. ¿Qué tenían que ocultar César y Estefanía? ¿Quién era realmente el hombre encapuchado? ¿Y qué papel jugaban todos en esta tragedia? Mientras el caos estallaba a su alrededor, Lucía se dio cuenta de que los verdaderos peligros acechaban no solo en el exterior, sino en el mismo corazón de la mansión Ramírez. Y ahora, su vida estaba entrelazada con esos secretos, sin regreso. El estruendo de la alarma resonó como un grito desesperado en la mansión. Lucía sintió cómo la adrenalina disparaba su pulso. El hombre encapuchado se volvió, su rostro torcido por la frustración. Estaba claro que el plan no estaba saliendo como esperaban. Los ojos de César se abrieron como platos, llenos de miedo y una confusión que se instalaba rápidamente en el aire. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «Todos al suelo», ordenó el intruso, apuntando su pistola. Lucía sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. No podía apartar la vista de la pistola, brillante y amenazadora. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Estefanía, la esposa de César, dio un paso adelante. Su mirada se volvió dura como una roca. «Basta, esto no es lo que parece, créeme». Su voz estaba cargada de una energía que desentonaba con el pánico que reinaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó César, la incredulidad marcado en su rostro. «Lo que escondemos no tiene que ver contigo ni con Valeria», continuó ella con un tono casi desafiante. «Lo que guardamos es mucho más oscuro y peligroso». La atmósfera pesada se hizo aún más densa. Lucía no podía entender qué estaba pasando. «¿Qué demonios significa eso?», dijo el hombre encapuchado, visiblemente irritado. Estefanía intercambió una mirada intensa con César, y Lucía sintió que ese momento, ese segundo, lo cambiaba todo. «Es el momento, dilo, César», exigió ella, su voz alzándose, obligando al hombre a hablar. Lucía se acercó involuntariamente, atrapada por la tensión palpable entre ellos. «Dilo ya». El reloj marcaba cada segundo, y la incertidumbre se sentía como un peso en el aire. Entonces,
César tomó aire, su expresión cambiando de miedo a determinación. Está bien, lo haré, dijo. Y entonces las palabras comenzaron a fluir. Hemos estado involucrados en cosas ilegales, cosas que hemos intentado ocultar. No solo es el dinero, es más complicado que eso. Todo comenzó con mi padre, y ahora, pero no pudo terminar. Un estruendo sacudió la mansión cuando la puerta principal se hizo añicos. Entraron policías, gritos y órdenes gritando como un torrente. El tiempo se detuvo. El hombre encapuchado reaccionó al instante. Disparó su arma, el sonido reverberando en las paredes de mármol. Lucía sintió que su corazón se detenía. Todo se tornó en cámara lenta. La mirada de Estefanía se transformó en horror, mientras César se lanzó hacia su esposa, empujándola a un lado justo a tiempo. Lucía cerró los ojos, el eco del disparo resonando aún en su mente. Fue entonces cuando sucedió. Una figura emergió de la oscuridad detrás del hombre encapuchado. Era un hombre, con una mirada desquiciada. «¡Detente!», gritó, y cuando el hombre encapuchado se volteó, sus ojos se encontraron en un instante que parecía eterno. «No puedo dejar que esto caiga en manos equivocadas». La confusión estalló enfrente de Lucía. Ese rostro no podía ser. Era Franco, el hermano de César que había desaparecido años atrás, dado por muerto. «Franco, no puede ser». Lucía susurró. La incredulidad la invadía como un torrente. El caos tomó un nuevo giro. La conexión familiar, los secretos, los traumas ocultos. Todo comenzaba a desmoronarse. Las ventanas se llenaban de luces azules y rojas, y los gritos de los oficiales se entremezclaban con el sonido de la alarma. Lucía sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, aún sin poder asimilar lo que veía. ¿Qué más se escondía en esa mansión? La verdad se deslizaba entre sombras y luces, mientras el caos reinaba. El pasado y el presente se entrelazaban, y las revelaciones prometían cambiarlo todo. Pero, ¿a qué precio? Lucía observó, paralizada, sabiendo que había más secretos, más traiciones esperando salir a la luz, y que su vida nunca volvería a ser la misma. El estruendo de la alarma seguía resonando, un eco aterrador que llenaba la mansión Ramírez. Lucía sintió que su corazón latía con una fuerza descontrolada, mientras veía a Franco, el hermano perdido de César, hacer su aparición. El caos parecía envolverlo todo, y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. «¡Franco!», exclamó César, su voz entrecortada por la incredulidad. Pero lo que siguió fue aún más impactante. El hombre encapuchado, que había estado apuntando con la pistola, estaba a punto de liberar su furia. Sin embargo, en un giro inesperado, Franco levantó la mano mostrando un objeto brillante, un elegante reloj de oro. «¡Este reloj!», gritó, su voz firme y llena de desespero. «Lo quiero de vuelta. No me obligues a hacerlo, César. Tú sabes que esto no solo es por dinero. Esto es por nuestra familia». Lucía no podía procesar lo que estaba pasando. ¿De qué hablaba Franco? Las miradas entre los hermanos estaban cargadas de historia, de traiciones y secretos que nadie revelaría. La atmósfera se tornó espesa, una mezcla de miedo y desesperación que invadía el aire que respiraban. César, aún arrodillado, empezó a temblar. «No puedo entregarte eso. No lo entiendes. Esto es más grande de lo que piensas», dijo, y algo en su voz sonaba tan quebrado que a Lucía le dolía escuchar. Pero el hombre encapuchado no estaba dispuesto a esperar más. Apuntó su pistola hacia Franco, y Lucía sintió que se le paraba el corazón. «Basta. ¿Qué demonios está pasando aquí? Dame una razón para no dispararte ahora mismo». Franco se mantuvo firme, su mirada desafiante. «Porque yo tengo la verdad, y tú no quieres que salga a la luz», respondió con una determinación admirable, como si todo su ser estuviera en juego. Lucía nunca había visto nada igual. Mientras los gritos de afuera se hacían más fuertes, una angustia abrumadora llenaba la habitación. Los policías ya estaban dentro de la mansión, y la presión aumentaba con cada segundo. Con el corazón en la mano, soltó una pregunta que llevaba días en su mente. «¿Qué verdad, Franco? ¿Qué secretos guarda esta familia?». La pregunta resonó en la sala, y por un breve instante todos se quedaron en silencio. Franco respiró hondo, como si se preparara para soltar una bomba. «No solo somos los Ramírez, Lucía.
Somos parte de una red de corrupción y engaños que va más allá de lo que imaginas. ¿Corrupción? La incredulidad de Lucía era palpable. Las piezas del rompecabezas no encajaban. En ese momento, la puerta trasera se abrió con un estruendo. Más agentes policiales aparecieron, y la confusión se multiplicó. Lucía, suelo, sintiendo y frío mármol contra su piel. Allí donde una vez había visto lujo y belleza, ahora solo había horror. El bullicio se intensificó, pero entre el caos, la voz de Estefanía emergió con una furia apagada. Basta de esconder secretos. Hoy se acaba. Si tienen que arrestarnos, que así sea. Pero es hora de nombrar la verdad desde hace años. Lucía miró a Estefanía, y en un instante vio una chispa de valentía. La mujer estaba dispuesta a enfrentarse a quien fuese, incluso si eso significaba desenmascarar a su propio esposo. Justo en ese momento, el hombre decapitó su próximo objetivo. Un fuerte estruendo reverberó de nuevo en la sala. No era una pistola esta vez. Era un explosivo. La casa comenzó a temblar, y Lucía sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Las luces se apagaron, y el caos creció aún más. Todo cambió en un instante, cuando la verdad que habían estado ocultando se volvió la única salida posible. La conexión de César con el crimen que había construido su fortuna se salió de control. Mientras el polvo y la oscuridad se apoderaban de todo, una única pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quiénes eran realmente los Ramírez? ¿Y qué más esconderían? Lucía sintió que su futuro se desvanecía mientras todo a su alrededor se desmoronaba. No había vuelta atrás. Los secretos estaban a punto de salir. Pero este era solo el comienzo. El estruendo de la alarma seguía vibrando en las paredes de la mansión. Lucía sentía que la tensión se apoderaba de cada rincón del lugar. Justo cuando pensaba que todo se desmoronaba, el sonido del disparo resonó, pero en lugar de caos, lo que ocurrió a continuación la dejó paralizada. Un hombre alto, de voz profunda y enérgica, apareció de entre los escombros. Llevaba una chaqueta de cuero y una mirada intensa, como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. «¡Suelta esa arma!», gritó, y su voz retumbó en la sala. El hombre encapuchado titubeó, sorprendido. La llegada de este nuevo personaje cambió la dinámica. Franco, el hermano perdido de César, se giró hacia él con una mezcla de furia y confusión. «¿Qué haces aquí, Esteban?». La revelación dejó a Lucía sin aliento. Esteban, el supuesto amigo de la familia, el hombre con el que César había hablado tantas veces. Pero las palabras de Franco resonaban. ¿Eres tú quien ha estado detrás de todo esto? César miraba entre ambos, como si su mundo estuviera desmoronándose a su alrededor. No, no puede ser. Esteban, ¿tú? Sí, yo. Siempre estuve aquí, observando desde las sombras, espetó Esteban, mientras acercaba su rostro al intruso. Todo este tiempo, te he estado protegiendo, César, pero cosas más grandes en juego han sido reveladas. Su mirada era una mezcla de furia y desesperación. Lucía intuía que la revelación de Esteban podría cambiarlo todo. El hombre encapuchado se movió. Su rostro en sombras se retorcía. «Tú no sabes lo que dices», dijo con voz temblorosa. «No puedes detener lo que hemos iniciado». «¿Iniciado?», Lucía se atrevió a preguntar, su voz titubeante pero firme. «¿Qué es lo que han comenzado?». Esteban se mantuvo firme, casi desafiando al hombre encapuchado. «La verdad está a punto de salir a la luz. No puedes esconderte de lo que eres, César, y no estoy aquí para protegerte más». El hombre encapuchado sonrió de manera burlona. «¿Crees que eso te salvará? Tus secretos son más oscuros de lo que imaginas». Una onda de pánico invadió a Lucía. La atmósfera se volvió espesa. Las respiraciones se sentían pesadas. La vida de todos allí colgaba de un hilo. De repente, desde lo profundo de la penumbra, un grito ensordecedor resonó. Era Valeria, la hija de César, quien había estado escondida tras la cortina. «Papá, no quiero que te pase nada». César se congeló. La mirada de Valeria traspasó cualquier barricada emocional que había levantado. En un instante su valentía se desvaneció, y el miedo lo invadió. «Valeria, ¿qué haces aquí? Es peligroso». Esteban, en cambio, aprovechó el momento. «Siempre has estado en peligro. Valeria necesita saber la verdad de nuestra familia», dijo sin miramientos. «Santiago,
su antiguo amigo, había estado usando a César como un peón en un juego más grande de lo que cualquiera imaginara. Todo comenzó a desmoronarse. La mirada de Valeria se tornó oscura mientras enfrentaba a su padre. ¿Qué estás ocultando, papá? ¿Eres uno de ellos? El hombre encapuchado, tomando la oportunidad, alzó su pistola. La verdad duele, pequeña. Pero hoy tendrás que elegir a quién seguir. En ese momento, un sonido atronador resonó. La puerta trasera se abrió de golpe, revelando a un grupo de policías. Gritos y disparos estallaron, y el caos se desató. Lucía se lanzó al suelo una vez más, sintiendo cómo el polvo le llenaba la garganta. La imagen de Valeria, quedándose detrás de su padre, se filtró en su mente. Mientras el estruendo y el miedo rodeaban a la familia Ramírez, una sombra se alzó en la esquina. Un rostro familiar que Lucía apenas podía identificar. Era Estefanía, la esposa de César, su mirada oscura y decidida. «Esto no terminará aquí», dijo, mientras un brillo de revelación destellaba por su mirada. «¿Qué sabes tú, Estefanía?», gritó César. El sudor empapando su frente. «Lo que hemos guardado no son solo secretos. Es un legado de crímenes y traiciones que irá más allá de cada uno de nosotros. Y hoy esto acaba. O lo que quede de nosotros hará que todo sea impensable», declaró con un tono desafiante. La pregunta en el aire fue clara. ¿Qué más se estaba escondiendo detrás de las paredes de esa mansión? La verdad estaba por salir a la luz. Y Lucía sintió que el horizonte de su vida se desvanecía en turbulencias oscuras y ruidos ensordecedores. ¿Quién era realmente Esteban? ¿Y qué le había pasado a su familia en ese mundo lleno de secretos? Las revelaciones estaban a punto de desatar un huracán que cambiaría para siempre su destino. La tensión en la habitación era palpable. Lucía, aún en el suelo, sintió como el corazón le latía con fuerza. Las palabras de Estefanía resonaban en su mente como una campana en medio del caos. Esto no terminará aquí. El aire estaba cargado de secretos, traiciones y promesas que hacían girar su cabeza. Pero lo que vino a continuación nunca se lo hubiera imaginado. Esteban, con la mirada fija en el hombre encapuchado, parecía decidido. Hoy todo sale a la luz. Entonces, como si toda la habitación estuviera conectada por un hilo invisible, las luces se apagaron de golpe. Un silencio abrumador la envolvió. Lucía sintió que su aliento se detenía. De repente, un grito aterrador rompió el silencio. «¡No, ya basta!». Era Valeria, quien, tras un instante de miedo, se lanzó hacia su padre. «Papá, no hagas nada estúpido». César, atrapado entre el amor paternal y el miedo a la verdad que había estado escondiendo, se quedó inmóvil, como si un rayo lo hubiera atravesado. En ese instante, el hombre encapuchado, que había estado esperando este momento, cambió de táctica. «La verdad tiene un precio, Ramírez, y hoy lo cobraré». Con un movimiento rápido, encañonó a Valeria. Los ojos de César se desbordaron de pánico. Avanzando un paso por el eco de la lámpara que cayó al suelo, estallando en un mar de cristal. El caos se desató nuevamente. Los gritos y el sonido de pasos pesados se mezclaron mientras más policías irrumpían en el lugar. La confusión reinaba, y Lucía sintió que la presión aumentaba en su pecho. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Pero en medio del bullicio, la mirada de Estefanía brilló con una inquietante determinación. «No podemos dejar que esto ocurra. César, la verdad debe salir. Además, hay algo que ustedes no saben». La frase quedó suspendida en el aire, como un globo a punto de estallar. De repente, un estruendo ensordecedor resonó en la habitación. La puerta principal voló en pedazos. Un grupo de encapuchados, armados hasta los dientes, irrumpieron, como si fueran fantasmas salidos de la nada. «¿Dónde está?», uno de ellos gritó. El hombre encapuchado original se volvió hacia sus recién llegados. La traición era clara en el aire. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, su voz temblando. «Nos has engañado. Deja a estos idiotas y ven con nosotros». Fue un giro inesperado. Lucía, en el suelo, sintió que el estómago se le revolvía. La realidad de que no solo habían estado en juego los secretos de la familia Ramírez, sino también una red de criminalidad más amplia, la abrumó. Franco, por otro lado, se quedó en silencio, observando cómo todo se desenredaba frente a sus ojos. «Esto ya no es solo asunto familiar, César», dijo, una mezcla de decepción y compasión llenando sus palabras. «Estamos envueltos en algo que ni siquiera comprendemos». Los ojos de César cambiaron.
ya no eran solo de un hombre asustado, eran de un líder quebrado, alguien que había perdido el control, pensé. Que lo tenía bajo control, murmuró, pero nunca supe a quién realmente servía. Sin embargo, hubo un golpe de realidad. Valeria, aún atrapada, miró a su padre a los ojos. Papá, ¿quieres saber la verdad? Tú no eres quien creías ser. Nunca lo fuiste. Ese momento fue un estallido. Todos se volvieron hacia ella, atónitos. La habitación entera parecía suspendida en el tiempo. Lucía sintió que la respiración se le cortaba. La verdad era más devastadora de lo que podía imaginar. Y por primera vez, la lealtad parecía estar en el aire, como un perfume besado y agrio. Lo que Valeria había desatado era una bomba. La familia Ramírez había estado construida sobre mentiras. Alguien, en el fondo, estaba manipulado a la sombra de un legado que era, en realidad, una prisión. La verdad está en nuestros orígenes, y no es la que creíamos, dijo Valeria, su voz ahora firme, dejando a todos en estado de shock. Mientras el tiempo se detenía y las miradas se cruzaban, Lucía sintió que todo podía cambiar de un momento a otro. La confusión absorbía a cada uno, y aunque el caos reinaba en la mansión, era la búsqueda de la verdad lo que los uniría o destruiría. ¿Encontrarían la claridad en toda esta oscuridad, o se perderían aún más en el laberinto de secretos familiares? Las preguntas flotaban, quedándose en el aire, sin respuesta. En esos segundos, Lucía comprendió que este no era solo un desenlace, era el inicio de algo mucho más profundo. ¿Qué secretos revelaría Valeria? Y más importante aún, ¿qué relación tenían realmente los Ramírez con los recién llegados? La tensión en la habitación era palpable. Lucía, aún en el suelo, sintió como el corazón le latía con fuerza. Las palabras de Valeria resonaban en su mente. Tú no eres quien creías ser. Nunca lo fuiste. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si nadie se atreviera a romper la burbuja de asombro que había envuelto a la familia. Pero mientras todos absorbían la revelación, un estruendo fuera de la mansión interrumpió el momento tenso. Eran sirenas, y el sonido de policías gritando se filtró por las ventanas. Lucía se arrastró un poco más cerca del suelo para ver mejor. Los encapuchados, que habían irrumpido, hacían todo lo posible por cubrirse, pero no había dónde huir. En ese instante las puertas de la mansión se abrieron de golpe, y un grupo de hombres armados entró, pero no eran policías, eran más del grupo criminal que había estado acechando. ¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!, gritó uno de ellos, su voz grave resonando en las paredes de mármol. Lucía sintió que el miedo se apoderaba de ella nuevamente. Valeria gritó y corrió hacia César, buscando protección. Mientras el caos se multiplicaba, no eran solo los encapuchados originales, ahora había más de ellos, todos mostrando pistolas y miradas desquiciadas. ¿Qué haces aquí? Estamos aquí para terminar esto, gritó uno de los criminales, señalando al hombre encapuchado del que nadie se había atrevido a preguntar su nombre. La tensión creció. ¿Quién era en realidad ese hombre? Vale, suéltalos, dijo Esteban, levantando las manos en un gesto de paz. Esto no es lo que parece. No hay necesidad de que alguien salga herido. ¿No lo ves? Ellos saben demasiado, replicó otro de los encapuchados, apuntando a Valeria. Lucía sintió que el pánico la invadía. Esa niña no merecía estar en medio de todo esto. Todo lo que había hecho, todo el sacrificio. ¿Para qué? ¿Para que un grupo de criminales viniera a arruinarlo todo? Y antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre encapuchado hizo un movimiento inesperado. Se giró hacia Franco, que estaba paralizado en el centro de la habitación. Puedo hacer las paces con ellos, pero tú eres un traidor. Franco dio un paso atrás, su rostro pálido. ¿Qué? No estoy. Pero no tuvo tiempo de terminar la frase. El encapuchado lo empujó contra la pared, sin dejarlo respirar. Tú sabías lo que estaba pasando y no dijiste nada. A medida que la confrontación escalaba, el estruendo de la policía afuera se intensificaba, como un eco de su propia desesperación. César intentó intervenir. Basta. Franco es mi hermano. Suerte no eres más que un ladrón. De pronto, el aire se volvió más pesado. Mientras todos distraían su atención, Lucía vio algo en el suelo. Un objeto brillante. Era una pistola. El encapuchado, en su confusión, no lo notó. Lucía sintió una oleada de valentía repentina. Sin pensarlo, se lanzó hacia la pistola, pero antes de que pudiera alcanzarla,
Un grito desgarrador resonó en la habitación. Fue Valeria. Ella estaba frente al hombre encapuchado. Sus ojos ardían de determinación. «No me hagas daño. Yo sé la verdad. Puedo ser útil», exclamó. Pero esa no era la forma en que alguien debía actuar frente a un criminal. El encapuchado la miró dudando. «¿Verdad? ¿Qué puedes ofrecerme?», dijo. Su voz era tensa, y Lucía por un instante pensó que iba a mantenerla como rehén. Y fue en ese momento, un giro inesperado sucedió. Del fondo de la habitación alguien apareció. Era Estefanía con el rostro tenso, y en sus manos un documento enrollado. «Espera, lo que hay ahí puede cambiarlo todo», dijo, su voz resonando en la sala como un rayo de esperanza en medio del caos. «¿Qué es eso?», preguntó el encapuchado, inseguro y confundido. Y lo que ocurrió después dejó a todos en shock. Franco, arrodillado en el suelo, murmuró con tristeza. «¿Por qué no me dijiste que lo tenías, Estefanía?». La mirada de ella era fría y directa. «Porque nunca se trató de ti. Y ahora es el momento de resolver esto de una vez por todas». Sin pensarlo, Estefanía desenrolló el documento y se lo mostró al encapuchado. «Esto revela todo. La conexión de tu organización con la familia Ramírez, incluyendo a tu líder». Un silencio sepulcral llenó la habitación. Todos miraban, confundidos y aterrados. Las revelaciones flotaron en el aire como un mal presentimiento, mientras la situación se tornaba más volátil. Las alianzas comenzaban a quebrarse, y los secretos se deslizaban como sombras en la penumbra. Lucía nunca podría haber imaginado que lo que estaba sucediendo en esa sala no era solo un juego de poder, sino un laberinto de traiciones, donde la verdad podría llevar a la destrucción total. Todo lo que creía que era real estaba por desmoronarse, dejando solo preguntas y una sensación helada en su corazón. ¿Quién saldría ileso de esta batalla? ¿Y qué otras verdades la familia Ramírez estaba a punto de enfrentar? La tensión en la habitación era palpable. Lucía, aún en el suelo, sintió cómo el corazón le latía con fuerza. Las palabras de Valeria resonaban en su mente. «Tú no eres quien creías ser. Nunca lo fuiste». El silencio que siguió fue ensordecedor, como si nadie se atreviera a romper la burbuja de asombro que había envuelto a la familia. Pero mientras todos absorbían la revelación, un estruendo fuera de la mansión interrumpió este momento tenso. Eran sirenas, y el sonido de la policía se filtró por las ventanas. Lucía se arrastró un poco más cerca del suelo para ver mejor. Los encapuchados que habían irrumpido hacían todo lo posible por cubrirse, pero no había a dónde huir. En ese instante, las puertas de la mansión se abrieron de golpe, y un grupo de hombres entró. No eran policías, eran más del grupo criminal que había estado acechando. «Al suelo. Nadie se mueve», gritó uno de ellos, su voz grave resonando en las paredes de mármol. Lucía sintió que el miedo se apoderaba de ella nuevamente. Valeria gritó y corrió hacia César, buscando protección, mientras el caos se multiplicaba. No eran solo los encapuchados originales. Ahora había más de ellos, todos mostrando pistolas y miradas desquiciadas. «¿Qué haces aquí? Estamos aquí para terminar esto», gritó uno de los criminales, señalando al hombre encapuchado del que nadie se había atrevido a preguntar su nombre. La tensión creció. ¿Quién era en realidad ese hombre? «Vale. Suéltalos», dijo Esteban, levantando las manos en un gesto de paz. «Esto no es lo que parece. No hay necesidad de que alguien salga herido». «¿No lo ves? Ellos saben demasiado», replicó otro de los encapuchados, apuntando a Valeria. Lucía sintió que el pánico la invadía. Esa niña no merecía estar en medio de todo esto, todo lo que había hecho, todo el sacrificio. ¿Para qué? ¿Para que un grupo de criminales viniera a arruinarlo todo? Mientras todos distraían su atención, el hombre encapuchado hizo un movimiento inesperado. Se giró hacia Franco, que estaba paralizado en el centro de la habitación. «Puedo hacer las paces con ellos, pero tú eres un traidor». Franco dio un paso atrás, su rostro pálido. «¿Qué? No estoy». Pero no tuvo tiempo de terminar la frase. El encapuchado lo empujó contra la pared, sin dejarlo respirar. «Tú sabías lo que estaba pasando y no dijiste nada». A medida que la confrontación escalaba, el estruendo de la policía afuera se intensificaba, como un eco de su propia desesperación. César intentó intervenir. «Basta. Franco es mi hermano. Tu suerte
No eres más que un ladrón. De pronto, el aire se volvió más pesado. Mientras todos distraían su atención, Lucía vio algo en el suelo. Un objeto brillante. Era una pistola. El encapuchado, en su confusión, no lo notó. Lucía sintió una oleada de valentía repentina. Sin pensarlo, se lanzó hacia la pistola. Pero antes de que pudiera alcanzar el arma, un grito desgarrador resonó en la habitación. Fue Valeria. Ella estaba frente al hombre encapuchado. Sus ojos ardían de determinación. «No me hagas daño. Yo sé la verdad. Puedo ser útil», exclamó. El encapuchado la miró, dudando. «¿Verdad? ¿Qué puedes ofrecerme?», dijo. Su voz era tensa. Y Lucía, por un instante, pensó que iba a mantenerla como rehén. Y fue en ese momento que un giro inesperado sucedió. Del fondo de la habitación, alguien apareció. Era Estefanía, con el rostro tenso, y en sus manos, un documento enrollado. «Espera, lo que hay ahí puede cambiarlo todo», dijo, su voz resonando en la sala como un rayo de esperanza en medio del caos. «¿Qué es eso?», preguntó el encapuchado, inseguro y confundido. Y lo que ocurrió después dejó a todos en shock. Franco, arrodillado en el suelo, murmuró con tristeza. «¿Por qué no me dijiste que lo tenías, Estefanía?». La mirada de ella era fría y directa. «Porque nunca se trató de ti. Y ahora es el momento de resolver esto de una vez por todas». Sin pensarlo, Estefanía desenrolló el documento y se lo mostró al encapuchado. «Esto revela todo. La conexión de tu organización con la familia Ramírez, incluyendo a tu líder». Un silencio sepulcral llenó la habitación. Todos miraban, confundidos y aterrados. Las revelaciones flotaron en el aire como un mal presentimiento. Mientras la situación se tornaba más volátil, las alianzas comenzaban a quebrarse, y los secretos se deslizaban como sombras en la penumbra. De repente, un hombre del grupo criminal que parecía estar al mando gritó abruptamente: «¡Detente! Nadie tiene que morir aquí, a menos que…». Se giró hacia el encapuchado. Su mirada era una mezcla de rabia y desafío. «No te dejaré arruinar nuestro negocio. No puedes traicionarlos y salir impune». Todo se desató de nuevo. El encapuchado, enojado, giró el rostro hacia el hombre y sin pensarlo dos veces respondió: «No te olvides que eres parte del juego murciélago. Esto no es solo un juego. Es hora de que se caiga el disfraz». En ese instante, Valeria sintió que el terror emanaba de las paredes. Esa frase era un eco, un recordatorio de que nadie en esa habitación era inocente. Todos guardaban secretos oscuros, y en un abrir y cerrar de ojos el verdadero terror se instaló en el ambiente. Las luces comenzaron a parpadear y un estruendo rompió la tensión del ambiente. Una explosión desde el exterior sacudió la mansión con tal furia que las paredes temblaron. La confusión se apoderó de todos. ¿Qué estaba sucediendo? La policía había llegado. Pero algo no estaba bien. La puerta principal voló hecha añicos y el caos giró en una espiral descontrolada. El último grito de Valeria resonó en la oscuridad, y con todo el mundo atrapado en el caos, lo único que Lucía pudo pensar fue: «Esto es solo el principio». La pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué más estaban dispuestos a perder? El estruendo de la explosión resonó en los muros, haciendo temblar el suelo bajo los pies de todos. Lucía sintió que el aire se le iba, como si la vida misma las abandonara. La imagen de Valeria, atrapada en medio de la confrontación, se volvió borrosa ante sus ojos. El caos se apoderó de la habitación, mientras gritos y órdenes de la policía se mezclaban. Todo se aceleraba, las luces parpadeaban y el miedo se apoderaba de cada rincón. Lucía se arrastró más lejos, buscando un lugar seguro entre la confusión. Las sombras se cernían sobre todos, y los murmullos de la familia Ramírez se transformaron en un eco ensordecedor. La tensión se sentía como un hilo delgado, a punto de romperse. «Valeria, retrocede», gritó César. Pero el rostro de su hija estaba bañado en determinación. No era la niña que siempre había estado protegida. Ella se había convertido en algo más fuerte, más valiente. «No me harás daño», exclamó, desafiando al hombre encapuchado, que parecía tambalearse con la nueva situación. Sin embargo, él apretó la mandíbula, su mirada ahora aterrorizante. «Cállate. Nadie se mueve». Estefanía, con la voz cargada de rabia, levantó el documento que llevó con ella.
Esto no es solo un papel, es el destino de todos. Alguien tiene que escucharnos. Deténlo, César. César, perplejo, parpadeó varias veces. Se dio cuenta de que cada oración y cada palabra había ido desnudando secretos que jamás imaginó que existieran. La realidad de su familia se tornaba un espejismo, y el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. La traición tocaba su puerta, moldeando la esencia de lo que había creído. Pero en medio de esta tempestad, un ruido retumbante se alzó por encima del tumulto. Desde el final de la sala, el suelo comenzó a vibrar. Todos miraron hacia la entrada, donde otro grupo de encapuchados apareció, armados y con una mirada que sembraba miedo. «No, esto no es parte del plan», gritó el primer encapuchado. Pero su alarma solo provocó confusión. «Estás traicionado», estalló uno de los nuevos llegados. «Y no habíamos olvidado tus engaños». La escena se convirtió en un torbellino. Lucía vio a Franco, su hermano, dudar por un segundo. Era una mirada de incertidumbre. Y en el caos, cuando se suponía que todos debían actuar, él se quedó parado. No sabía a quién seguir. El hombre encapuchado original forcejeó, buscando una salida, pero la habitación estaba colapsándose alrededor. Y en un giro dramático que detuvo el tiempo, un disparo resonó. Un grito de horror escapó de los labios de Valeria. «¡Papá!», se escuchó mientras todo se tornaba. En una pintura sombría. La confusión había crecido tanto que nadie pensó en la posibilidad de un disparo. El hombre encapuchado que amenazaba a Valeria cayó de rodillas, el miedo escurriéndose de sus ojos. Sin embargo, en un momento que congeló el aire, todos se dieron cuenta de algo. República del Observatorio Cosas. Franco, aún con la vista fija en su hermano, se tambaleó hacia atrás, sorprendido. «No, ¿qué acaba de pasar?», susurró, y su mirada se llenó de un terror palpable. «Franco, tú lo hiciste», gritó César, sin poder creerlo. Las últimas palabras de su hermano se transformaron en un eco desgarrador. Los secretos no eran solo de su familia, eran mucho más profundos. Estefanía, ahora inmóvil, regaló una última mirada de tristeza hacia César y Valeria. «No, no era yo, todo está fuera de control», exclamó, mientras empezaba a desplegar los documentos que había llevado con ella. Las palabras en el papel se estaban volviendo cada vez más extrañas, pero había un punto claro. Lo que contenían transformaría completamente la narrativa conocida. Lucía, con el alma en un hilo, vio cómo el caos se convertía en un nuevo nivel de pánico. «¿Por qué esto está sucediendo?», pensó mientras el tiempo se suspendía. Todo lo que conocía estaba en juego. Los gritos de dolor resonaban, las sombras se alzaban, y lo único que pudo escuchar en su interior era una pregunta. ¿Qué habrá detrás de este lío? En ese momento, el giro final llegó. La verdad sobre César Ramírez, sobre su familia y los secretos que llevaban escondidos, ahora estaba a punto de desplegarse. Y Lucía, aunque asustada, sabía que la vida nunca más volvería a ser la misma. ¿Quién estaba realmente al mando? ¿Y qué secretos y verdades se romperían con un solo hilo? La historia no estaba solo comenzando, estaba a punto de enfrentarse a las piedras que la edificarían, revelando un misterio que cambiaría a todos para siempre. La atmósfera se cargó de tensión cuando Estefanía, con el documento en mano, se plantó entre el caos y la confusión. «¿Estás buscando esto?», gritó, levantando el papel que contenía secretos oscuros. El encapuchado, aún recuperándose del impacto de los disparos y gritos, frunció el ceño, interrogando con desconfianza. ¿Quién es? Su voz era como un hilo, tensa y peligrosa. Mientras todos los ojos se centraban en el documento, la sala quedó en un asombroso silencio. La policía, afuera, aguardaba pacientemente, el sonido de sirenas resonando como un eco distante. Esto era más que un simple enfrentamiento, era una revelación que podría derribar imperios. Franco, aún temblando, se atrevió a mover un paso hacia adelante. «Estefanía, si lo que dices es cierto, esto podría terminar con todo». La voz de su hermano temblaba, como si cada palabra hiciera temblar el suelo bajo sus pies. «Si es cierto, entonces comparte la verdad, César», gritó Valeria, cargada de valor. «No podemos quedarnos callados más tiempo». César miró a su hija, el terror reflejado en su rostro. En ese instante comprendió que había perdido el control. El hombre encapuchado, por su parte, respiró hondo, como si una tormenta se desatara en su interior.
No me hables de verdades, has traicionado lo que somos, espetó, señalando a César, el sudor recorriendo su frente. El aire estaba cargado de energía eléctrica. Lucía, aún en el suelo, sentía que el nudo en su garganta se hacía cada vez más fuerte. Quería gritar, quería correr, pero sabía que debía mantenerse firme. Las revelaciones a su alrededor eran como dagas, cortando la ilusión que había creído sostenible. «Dímelo, César, ¿es verdad?», susurró Estefanía, su voz impregnada de dolor y anhelo. «¿Todo lo que hemos hecho ha sido en vano?», con la mirada fija en el suelo. César finalmente encontró su voz. Sí, pero era por protegerlos, por proteger a nuestra familia. Cada palabra le salía con esfuerzo, como si le costara aceptar la realidad que había ocultado durante años. Al instante, la puerta principal se abrió con un estruendo y un grupo de policías armados entró. La tensión se transformó en caos instantáneo. «Es un arresto, levante las manos», gritaron, interrumpiendo la atmósfera densa de revelaciones. Pero en lugar de pánico, una extraña calma descendió. «Sáquenme de aquí», aulló el encapuchado, pero ya era demasiado tarde. Los oficiales se cerraron alrededor de él y de su grupo, pero antes de ser efectivamente capturados, uno de sus hombres lanzó una granada hacia el suelo. Un fuerte estallido sacudió la habitación. Todo se tornó negro. El silencio aterrador se apoderó del aire. Lucía se levantó lentamente, el sonido del desespero resonando a través de las paredes. El estruendo de la explosión había dejado una nube de polvo, y en medio de la confusión pudo ver a César y a su familia, ahora más unidos que nunca. El miedo había hecho estallar las divisiones, y por primera vez, la verdad caía sobre ellos como una lluvia liberadora. Poco a poco, el sonido de sirenas se volvía más envolvente. La policía aseguraba el perímetro, mientras las luces azul y rojo iluminaban la mansión en un espectáculo surrealista. A medida que el polvo se asentaba, la familia Ramírez se dio cuenta de que su batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez lo enfrentarían juntos. «Lo que hay aquí no se quedará en el pasado. Debemos hacerlo público», dijo Valeria, con determinación. César asintió, sintiendo que la esperanza renacía en medio de la devastación. «Sí, dejaremos que la verdad hable por nosotros». Lucía, sintiendo un estallido de valor dentro de ella, se unió a la conversación. «Esto es solo el principio. La mansión no volverá a ser la misma, pero al menos tenemos una oportunidad de reconstruir sobre la verdad». Y mientras la policía arrestaba a los encapuchados, la familia se unió en un abrazo colectivo, dispuesta a recomenzar. Aún con el mundo desmoronándose alrededor de ellos, se aferraban a la esperanza de que la luz se abriría paso entre la oscuridad. Afuera, un nuevo amanecer asomaba, y aunque todo había cambiado, el brillo en los ojos de la familia Ramírez prometía un nuevo comienzo. Pero antes de que te vayas, aquí viene la parte más importante. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mantener este contenido vivo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el brillante desenlace. Quiero saber lo que piensas. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final impactante. Tu apoyo es crucial para nosotros y juntos llevaremos este viaje a otro nivel. Vamos a hacer historia.